En esta tercera parte vamos a ver cómo es que ese régimen de saber que llamamos la era de las formas, dentro del cual se sitúa el proyecto arqueológico Foucaultiano, comenzaría a disolverse. Como anticipamos, la idea de acontecimiento ocupará un lugar central en, en este proceso. La misma entonces adquiere un significado preciso, la ocurrencia de un acontecimiento, es decir, un hecho que marca un cambio cualitativo en la estructura de un sistema, no puede por definición explicarse según un modelo determinista, dado que el mismo no es, como solía interpretarse, un mero evento azaroso resultante de una combinación peculiar de factores. Este escapa incluso al alcance de las leyes probabilistas, las que conforman aún un modelo débil de indeterminación en el mundo físico. El tipo de indeterminación que enfrentamos aquí no es la propia del juego de dados, por ejemplo. En este caso nosotros no podemos prever el resultado eh, de qué es lo que va a salir cuando nosotros tiramos los dados. Pero una vez que se produce esa jugada, nosotros sabemos perfectamente dónde ubicarlo en nuestra grilla. Esto, bueno, esto es escalera, fútbol, póker, etc. Bueno, no es este el caso del acontecimiento. Este desafía y transforma las reglas mismas del juego. Es un movimiento que no puede clasificarse en términos de la legalidad preexistente, como si saliera una combinación de dados que no tenemos dónde anotarla, cómo escribirla en nuestra grilla, y que nos obligue en última instancia a reconfigurar la misma. Bueno, la noción de acontecimiento se relaciona así con la idea de metaevolución, la evolución de los propios procesos evolutivos. Y esto nos conduce a otra característica fundamental del acontecimiento, que el acontecimiento es significativo, es decir, bueno, no solo que no es un mero acontecimiento casual, sino en el sentido de que éste se convierte en tal solo en la medida en que es creativo, es decir, generador de nuevas estructuras. Bueno, en las páginas que siguen veremos algunos ejemplos de esta noción de acontecimiento según aparece en diversas disciplinas y también cómo estos desarrollos conceptuales nos están revelando que lo que se está produciendo es un nuevo quiebre epistémico en el cual toda la anterior constelación conceptual habrá de verse nuevamente reconfigurada. El punto de referencia fundamental que ilustra esta noción de acontecimiento es la termodinámica de los sistemas disipativos elaborado por Ilya Prigogine, eh, quien fue Premio Nobel de Química en 1977. La noción de acontecimiento forma parte integral de la misma, sirviendo para explicar el comportamiento de sistemas alejados de su estado de equilibrio en lo que Prigogine llamó orden a partir de fluctuaciones. Pero antes de analizar la misma, vamos a ver cómo surge esta disciplina y la serie de transformaciones que experimentó en los años precedentes. Resulta curioso comprobar que la termodinámica tuvo siempre un fuerte impacto en la historia del pensamiento. Esto se puede ver ya en su mismo origen, en cómo influenció, por ejemplo, en el pensamiento positivista. El positivismo tuvo dos grandes etapas asociadas respectivamente a las figuras de Comte y de Spencer. El primero desarrolló su teoría en la primera mitad del siglo XIX y el segundo en la segunda. Este último tuvo la mala idea de ponerle a uno de sus libros el título del individuo contra el Estado, lo que hizo que se termine interpretando la diferencia entre ambos de acuerdo con la antinomia tradicional de la historia de ideas, en la que siempre todo cabe entre organicismo e individualismo. Bueno, como vimos, esta oposición resulta vaciado de sentido y confunde más de lo que aclara. Lo que cambió entre la primera y la segunda mitad del siglo es el concepto de la temporalidad que subyace a cada uno de sus sistemas filosóficos.
ambos parten ya de un concepto distinto de evolución. Primeros principios es el esbozo de Spencer de su evolucionismo cósmico. El mismo, a diferencia del de Comte, ya no es de matriz biologista, sino que se funda en esa nueva disciplina que entonces surge, que es la termodinámica. Bueno, la termodinámica introdujo un concepto de la irreversibilidad temporal distinto del de la biología evolucionista de la primera mitad del siglo XIX, como vimos que surge con von Baer. Bueno, es de ella, de la termodinámica, que Spencer toma los principios de que habla en ese libro, que se basan en las leyes de las tres primeras leyes de la termodinámica, y a partir de ahí es que elabora su concepto de la evolución cósmica como el paso de un estado homogéneo inestable a otro heterogéneo estable. Bueno, vamos a analizar entonces cómo era la termodinámica del siglo XIX para ver luego cómo cambia en el siglo XX. Esta nueva noción de la irreversibilidad temporal se sintetiza en la tercera de las leyes de la termodinámica, que es la ley de la entropía. Esta afirma básicamente, aunque hay tres formulaciones de la misma, que el grado de desorden microscópico en el universo aumenta a medida en que la energía tiende a distribuirse de manera pareja a través del mismo. Bueno, este último estado es el llamado estado de equilibrio final o estado atractor. Bueno, tomemos para tomar un caso el del péndulo. Si lo movemos, este va a oscilar, pero siempre tiende hacia la posición vertical, que es el estado de equilibrio final, su estado atractor. Dicho estado final es perfectamente predecible, aunque no su marcha hacia el mismo. Esto se ve más claramente en el ejemplo siguiente. Si arrojamos una gota de tinta azul en un vaso, vamos a ver que se forma una mancha de formas impredecibles y cambiantes, aunque sabemos sí que si la tinta es soluble en vaso, el resultado final será una solución homogénea de color azul claro. Y esta solución resultará estable y elástica a la acción de las perturbaciones externas. Si agitamos el envase, siempre volverá a ese estado atractor original. En el siglo XIX, la termodinámica se enfocó exclusivamente en esos estados de equilibrio final, que, como vimos, son los únicos predecibles, dejando de lado el análisis del curso hacia él, el cual es aleatorio e indeterminable. Y ello dará lugar a un concepto evolucionista distinto del organicista. El surgimiento de la termodinámica, entonces, transforma el concepto de evolución en la segunda mitad del siglo XIX. En este, lo que confiere un carácter determinista al desenvolvimiento del sistema ya no está colocado en su mismo origen, el cual, según el concepto organicista, contendría ya germinalmente el término hacia el cual todo este desarrollo conduce. El concepto evolucionista en el concepto evolucionista termodinámico, en cambio, lo que permite la determinabilidad del sistema está dado por su estado de equilibrio final, mientras que el punto de origen resulta indeterminado. No importa cuál sea este, sabemos que cuál va a ser el punto hacia el cual todos estos convergen. Vemos así como en la segunda mitad del siglo XIX surge un concepto evolucionista que introduce ya un elemento de indeterminación que produce un aflojamiento del determinismo evolucionista de la primera mitad de tipo biologista. Bueno, encontramos aquí también el núcleo de las diferencias entre el positivismo de Comte y Spencer, que la idea de la oposición entre individualismo y organicismo no ayudan a entender en absoluto. Solo en la medida en que analizamos estos desplazamientos producidos en el suelo de saber sobre los cuales cada uno de ellos se sostiene, podemos comprender el sentido de sus diferencias. Bueno, volviendo entonces a la termodinámica,
como vimos, de acuerdo con la tercera ley, el equilibrio final del sistema es también el más caótico a nivel microscópico, el de mayor entropía. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Veamos el siguiente ejemplo. Si tomamos una caja de vidrio cerrado e introducimos una división en ella, pero dejando libre arriba de modo que permita la comunicación entre las dos mitades. Luego introducimos un gas. Lo que vamos a ver es que la distribución de las moléculas se va a dar de forma pareja por toda la caja. Este es el estado de equilibrio final de este sistema hacia el cual este tiende espontáneamente. Bueno, la pregunta que se van a plantear entonces los físicos es por qué se produce esta distribución homogénea de las moléculas. Quien va a explicar esto es Boltzmann, y lo va a explicar según leyes estrictamente probabilistas. Según demostraba, la ocurrencia del estado de equilibrio final se explica por la infinitamente mayor probabilidad y en términos prácticos la cuasi necesidad de la distribución regular y por lo tanto caótica de las moléculas a lo largo del sistema. Esta es la ecuación de Boltzmann. Esta ley probabilista puede ilustrarse de manera intuitiva de un modo sencillo, aunque quizá no es del todo correcta, pero por lo menos sirve para ilustrar. Bueno, si uno arroja una moneda al aire, tiene 50% de probabilidades que salga cara y 50% de que salga seca. Si se arrojan dos, en cambio, ya las probabilidades de que salgan ambas caras son solo del 25% y 25% de que salgan las dos secas. Y 50% de que salga una cara y una seca. Por supuesto, en este último caso no nos interesa cuál es cuál, la que salió cara y cuál salió seca, en la medida que no podemos identificar las monedas. Bueno, este es el estado, el de distribución regular de las caras y secas, el más caótico, en el sentido que no nos brinda ninguna información de su estructura interna, pero sí el más probable y de hecho el más estable a nivel macroscópico. Y bueno, a medida que aumentamos las monedas, también las posibilidades aumentan y se multiplican también en esa misma medida. De allí que en el caso de ser infinitas las monedas, como es el caso de las moléculas, en el caso de la propagación de los gases, las posibilidades de una distribución regular sea también infinitamente superior a las de cualquier otra variante intermedia. Pero también, como decía, el masa indeterminado, no solo porque nos brinda menos información de su conformación a nivel microscópico, sino porque ya no podemos identificar tampoco cómo se han distribuido las moléculas a este nivel. Estas carecen las moléculas, ya no forman cadenas, redes o lo que fuera, no forman no podemos descubrir ningún patrón en la configuración interna del sistema, bueno, como sí habría ocurrido en el universo luego del Big Bang, que es lo que dio lugar recientemente a la elaboración de las teorías de las cuerdas o supercuerdas. Bueno, volviendo atrás, de la contingencia de las leyes de la naturaleza, ya en la segunda mitad del siglo XIX también, Boutroux formula la tesis de que en los sistemas el orden se da a nivel macroscópico, en el plano de lo visible, mientras que la estructura interna de los mismos resulta caótica, indeterminada e indeterminable, lo que invierte la idea clásica. Bueno, veamos ahora entonces finalmente qué es lo que cambia a partir de Prigogine. Volviendo entonces al caso del vaso, de la tinta en el vaso. Como vimos, la termodinámica del siglo XIX se concentró en los estadios de equilibrio final, que eran los únicos determinables, mientras que el curso hacia ellos es aleatorio. Bueno, lo que se propuso Prigogine justamente es estudiar esos últimos estados, el despliegue de la mancha en el vaso, aquello que no obedece a ningún patrón. Más precisamente intenta desarrollar una teoría que pueda dar cuenta del comportamiento de los sistemas alejados de su estado de equilibrio, que son
aquellos que se encuentran en intercambio con su entorno y que son de hecho los más comunes en estado natural, ya que el estado de equilibrio se da en realidad normalmente en condiciones experimentales, que son artificiales. Bueno, esto llevará a apelar a una serie de categorías nuevas que convergen en muchos aspectos con el planteo de Foucault, como vimos, como el de atractor fractal desarrollado por Mandelbrot, puntos de bifurcación, no linealidad, fluctuación, autoorganización. En el contexto de esta nueva teoría, el orden y el caos ya no pueden considerarse como dos términos opuestos, como sí lo era en la era de las formas, la oposición entre estructuras y sujeto, pero tampoco como dos momentos dentro de un proceso evolutivo más general que los comprende, como lo era en el episteme moderno. Como veremos en las estructuras disipativas, ambos términos se encuentran inextricablemente asociados. Bueno, a fin de comprender esta distinción será necesario explicar aquellos conceptos claves elaborados por Prigogine. Pensemos, para tomar un ejemplo claro, ilustrativo, pensemos en una olla de base redonda. Si arrojamos una bola en la misma, sabemos que se dirigirá exactamente hacia el centro. Este será su estado atractor. Si agitamos la olla, la bola va a moverse, pero siempre va a tender a volver a su posición original en el centro. Ahora, si abollamos la olla, dejando allí una saliente con dos cavidades en sus lados, introducimos entonces un elemento de indeterminación, porque si arrojamos la bola ya no podemos saber a cuál de ambos lados habrá de dirigirse. Sí sabemos, sin embargo, que cualquiera que fuera si agitamos la olla, la bola volverá siempre a esa posición original, a menos que la perturbación sea lo suficientemente fuerte como para que lleve a la bola por encima de la saliente en el medio, y en este caso ya no sabremos nuevamente hacia dónde se dirigirá. Bueno, esta cima representa un punto de bifurcación más allá del cual toda predicción se vuelve imposible. Este señala un umbral superado el cual el comportamiento del sistema se torna errático, caótico, es decir, puede evolucionar hacia nuevos regímenes de funcionamiento estable, es decir, que el sistema se vuelve capaz de generar nuevos regímenes de consistencia. Bueno, un atractor fractal, un objeto fractal, es como una olla que posee por definición infinitas salientes y cavidades, lo que produce una completa indeterminación en el caso que es el caso de los sistemas termodinámicos en relación con su entorno, aquellos que se mantienen alejados de su estado de equilibrio final, lo que determina entonces la presencia de umbrales de historicidad. Pues los físicos dicen entonces que se trata de sistemas no deterministas, lo que significa que las ecuaciones lineales resultan insuficientes para dar cuenta de su comportamiento. Para representar el mismo entonces van a apelar a otras teorías y conceptos como las matemáticas del caos de René Thom o la geometría de Mandelbrot. Bueno, veamos algunas de las consecuencias de estos desarrollos. La primera, como dijimos, es la ruptura de la oposición entre caos y orden. El caos no es lo opuesto al orden, sino que es generador de orden. Bueno, la segunda consecuencia es que la indeterminación de los sistemas ya no proviene de la acción de un sujeto colocado por fuera de los mismos, sino que es el resultado de su propia actividad. Esto supone a su vez que los sistemas poseen dos características adicionales. En primer lugar, que son creativos, es decir, que son capaces de generar nuevas consistencias diferentes de su estado original de equilibrio e impredecibles en él a través de la acción de su propia actividad interna. En segundo lugar, que como consecuencia de esta actividad conducente a fluctuaciones sucesivas, a estos sistemas les es inherente la presencia de umbrales de historicidad más allá de los cuales no podemos percibir, ya sea para predecir
prospectivamente o explicar retrospectivamente su comportamiento, puesto que superados estos umbrales, toda información, toda memoria de su situación original se pierde irremediablemente. Pues lo dicho nos revela que estamos ante un nuevo quiebre epistémico, fundado en un concepto ya distinto de la temporalidad, que se expresa en una nueva reconfiguración del concepto mismo de ciencia, el cual incorpora ahora a su campo la noción de acontecimiento. La indeterminabilidad de los sistemas, la contingencia, ya no presupone la acción de algún agente colocado por fuera de los mismos, sino que le es una dimensión inherente. Esto se vincula a su vez con el concepto de metaevolución desarrollado en el campo de la biología teórica. Los estudios sobre las propiedades autoorganizativas de los sistemas vivientes condujo a ciertos autores como Maturana y Varela a elaborar su noción medular de autopoiesis. Los mecanismos de retroalimentación positiva de las desviaciones producidas en los sistemas determinan su apertura no solo con relación a los productos de su actividad interna, sino también respecto a las propias reglas que gobiernan su desarrollo, es decir, la trascendencia de la evolución en una metaevolución. En la próxima parte vamos a ver cuáles son las características de este nuevo régimen de saber, que en los años en que Foucault escribe Las palabras y las cosas, vemos que están poniendo fin ya a la era de las formas, que es aquella época dentro de la cual el proyecto arqueológico de Foucault se inscribía, aunque como vimos ya en su límite.